Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, el dictamen que hoy ponemos a su consideración es referente a la ratificación del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón para ocupar el cargo de comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Recordemos que la reforma constitucional publicada el 25 de julio de 2016 tuvo como finalidad establecer el marco constitucional de la Ley General de Víctimas con el propósito de delimitar de manera clara las obligaciones tanto de la Federación como de las entidades federativas en materia de atención de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. Posteriormente se llevó a cabo una reforma sustancial a la Ley General de Víctimas que tenía como principal propósito de modificar la estructura, integración y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, toda vez que el diseño institucional con el que contaba no contribuía suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia en la atención de las víctimas. En consecuencia, en el artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de enero del 2017, se estableció por única ocasión la obligación del titular del Poder Ejecutivo Federal de remitir al Senado de la República la propuesta de nombramiento de comisionado ejecutivo previa consulta pública entre colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. En cumplimiento con lo anterior, el 17 de enero de 2017, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se dieron a conocer las bases para realizar la consulta pública del nombramiento del comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, misma que concluyó el 31 de enero de 2017. En este proceso se recibieron 283 propuestas debidamente documentadas, así como 43 cartas de apoyo de organizaciones y expertos. Posteriormente promovieron a 9 personas para ocupar el cargo de comisionado ejecutivo de la SEAP, donde el ciudadano Jaime Rochín contó con el apoyo mayoritario propuesto por un total de 9 colectivos, 34 organizaciones de la sociedad civil y 88 expertos. Ante ello y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras citamos a comparecer al ciudadano Sergio Jaime Rochín el día 2 de marzo de 2017, en donde presentó su propuesta de trabajo y los méritos que lo acreditan para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto. En virtud de ello, doy cuenta a esta soberanía de manera suscrita del perfil con el que cuenta el ciudadano Jaime Rochín del Rincón. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara con mención honorífica. Cuenta con una maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Posee una amplia experiencia profesional en materia de derechos humanos y de los cargos que ha desempeñado destacan los siguientes: presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2014 a 2016, comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2013 a 2014, consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y consultor externo en materia de derecho a la información, libertad de expresión y protección de periodistas de Freedom House de 2012 a 2013. Asesor del primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director ejecutivo de seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fundador y primer secretario general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos,
investigador del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados en la 60 legislatura, director general adjunto de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y director de Derechos Humanos de la Unidad de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación. Tomando en cuenta que el Ejecutivo Federal llevó a cabo un proceso de consulta de acuerdo con lo dispuesto en el decreto de reformas a la Ley General de Víctimas, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia consideramos que el ciudadano Sergio Jaime Rochín cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo para el que ha sido propuesto en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica y el perfil idóneo para realizar las funciones inherentes al mismo. En ese sentido, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente acuerdo. Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por un periodo de 3 años. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz Salazar, que ha presentado el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación. Tiene uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, el dictamen que hoy ponemos a su consideración no solo es un paso más en la búsqueda de fortalecer y consolidar la política de atención a víctimas en el país, es también una de las decisiones más relevantes para garantizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se transforme en la institución que hasta el día de hoy no ha logrado ser, es decir, una institución eficiente y al servicio de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de las víctimas del delito. Así lo concebimos al aprobar la reciente reforma a la ley en esta materia. Establecimos de manera clara en el artículo transitorio 5º de este decreto la obligación para que el titular del Poder Ejecutivo Federal remitiera al Senado de la República la propuesta de nombramiento de quien tendría que asumir el encargo al frente de la comisión, previa consulta a los colectivos de víctimas, a expertas y expertos y organizaciones de la sociedad civil, también especialistas en la materia. Hoy nos encontramos precisamente en la conclusión de ese proceso de consulta y es importante destacar que diversas personalidades fueron inscritas, apoyadas por la diversidad de organizaciones, colectivos de víctimas y personas expertas en la materia que desde su punto de vista presentaron sus apoyos a las personas que se registraron. Si algo nos ha quedado claro en estos últimos tiempos es precisamente la necesidad y la importancia de tomar en cuenta de manera directa la opinión de las víctimas, de las familias, de las organizaciones de la sociedad civil que las representan y acompañan en su lucha por exigibilidad de justicia y por el conocimiento de la verdad. Es importante señalar que en lo personal, desde la Comisión de Derechos Humanos, quienes integramos esta comisión hemos recibido durante todos estos años de trabajo a distintas organizaciones, a víctimas y por supuesto hemos abundado en cuáles deberían ser los cambios que debería contener esta institución para que pueda servir al objeto de su creación. Y por supuesto tengo que decirlo muy claro, no es posible encontrar en las propuestas a una personalidad que pueda tener la unanimidad. Esa es la característica de la situación que encontramos en el espectro nacional y por supuesto es necesario tomar la decisión a partir de quién tiene los mayores consensos.
Es totalmente comprensible, es totalmente entendible que muchas víctimas, muchos familiares de víctimas y organizaciones efectivamente han encontrado incluso su desacuerdo con el proceso iniciado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, es importante señalar que se ha cumplido en tiempo y forma con lo que nosotros aquí establecimos como Cámara de Origen en la revisión de esta ley. Las reformas a esta ley nos han llevado a tomar en consideración que es necesario, además de concluir con este procedimiento legislativo, también la constitución de los siguientes mecanismos que también el Senado de la República tiene que ocuparse, como es la constitución de la Asamblea Ciudadana, que tiene que tener una representatividad nacional de familiares de víctimas y por supuesto también de organizaciones y especialistas en la materia que representen a 9 regiones del país. Es un proceso en el que tenemos que continuar. Hoy estamos al frente de una decisión importante porque necesitamos atender lo que la propia ley, es decir, quien está al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la única personalidad que puede manejar el fondo, que ahora será un fondo que podrá ser utilizado para también apoyar a las víctimas de las entidades federativas. Hemos convenido reglas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el caso de las víctimas de las entidades federativas tenga el acuerdo conducente que permita que sean atendidas de este fondo federal y hacer lo propio como instancia hacendaria con el gobierno de esa entidad de que se trate para que pueda recuperar estos fondos. Sin embargo, lo que no se puede hacer, que ese es el gran mérito de las reformas que impulsamos a la ley, es que se siga desatendiendo a las víctimas que a veces no entienden muy bien cuando los asuntos se encuentran en el ámbito federal o cuando se encuentran en el ámbito local. Son víctimas finalmente del Estado. En este contexto y particularmente después de la comparecencia, habiendo recibido por parte del Ejecutivo los resultados de esta encuesta, de esta consulta pública que hizo el titular del Poder Ejecutivo, tuvimos un trabajo de las comisiones, una comparecencia con quien hoy estamos poniendo a su consideración, el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, y por supuesto que las y los integrantes de estas comisiones hablamos con toda claridad, expresamos nuestras preocupaciones e inquietudes y también le dijimos muy claramente al señor Rochín del Rincón de que confiábamos que iba a ser garante de la implementación de las reformas que aquí mismo impulsamos. Nos parece muy importante que este proceso de consulta pública realizado a través, por indicaciones del titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, pues haya concluido recibiendo las propuestas de 9 personas. Sin embargo, efectivamente, la que tiene más apoyos, tanto de expertos como de organizaciones y como de colectivos de víctimas, es precisamente quien hoy estamos poniendo a su consideración pueda ser votado, que pueda garantizar con toda flexibilidad las 2/3 partes y, por supuesto, seguir en la encomienda que hemos determinado estas comisiones de llevar un seguimiento de los trabajos que va a tener que emprender. De las 9 personas que se registraron, a partir de su legítima aspiración, yo lo único que puedo decir es que todas y cada una de ellas, independientemente de más o menos apoyos los que han recibido, me parece reflejan que hay una preocupación totalmente clara y contundente por parte de los colectivos y de las organizaciones de la sociedad civil y expertos que efectivamente decidieron apoyar en primer lugar a Jaime Rochín del Rincón, en segundo lugar a Patricia Colchero, en tercer lugar a Julieta Morales, le siguió Ricardo Sepúlveda, Rubén Vasconcelos, enseguida María Antonio González del Castillo, María Mayela Ruiz, Juan Carlos Morales Figueroa y finalmente Arturo Enrique Mendicuti Narro. Yo creo que es importante destacar que ahora, a partir de los trabajos que emprendamos después de la decisión que tomemos en este Senado de la República,
tenemos que estar atentos efectivamente para que pueda atenderse cada una de las reformas que son virtuosas para poner en funcionamiento esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es importante destacar que las bases que se establecieron para la inclusión de estas personalidades definieron el objeto, cuáles eran los requisitos, la documentación necesaria para que los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil pudiesen registrar a quien creyeran conducente con toda la libertad. Estas propuestas que hoy forman parte del expediente de las comisiones estarán seguramente puestas a que sean conocidas de manera pública. Es importante destacar finalmente que hay méritos que yo quiero destacar en el caso de Jaime Rochín. Independientemente de la reunión de trabajo que tuvimos con él, de las preocupaciones, inquietudes, incluso reclamos que en voz de las víctimas nos hicieron llegar y que nosotros lo establecimos con toda puntualidad en esta reunión de trabajo, nos parece muy importante destacar que la expertise que tiene en la propia Comisión de Atención a Víctimas va a permitir tener conocimiento de no parar absolutamente ningún proceso, ningún expediente que se encuentra ahora ya en la comisión. En ese sentido, nos parece muy importante que en esta reunión de trabajo identificó de manera puntual cuáles son los cambios que va a emprender, no solamente para aplicar las reformas que impulsamos a la ley, sino sobre todo para garantizar desde el punto de vista del trabajo profesional de quienes están al frente de la atención a las víctimas, lo pueden hacer de manera pronta, expedita y siempre tomando en cuenta que a todas, sin menoscabo, sin discriminar a ninguna, tienen que ser tratadas con toda la dignidad humana que merecen. De tal manera que ahora podremos lograr seguramente mayor eficiencia, lograr que se cumpla el objetivo de creación de esta ley y, por supuesto, necesariamente tenemos que reiterar que nuestra preocupación apuesta al fortalecimiento institucional y a la consolidación del modelo de atención a víctimas, del cual de una u otra forma también formamos parte corresponsable. Estaremos atentos para garantizar y coadyuvar que la CEAV finalmente sea esa institución que las víctimas de este país nos han estado demandando. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias a usted, senadora Angélica de la Peña Gómez, por haber presentado el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Pilar Ortega Martínez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia. Con su venia, presidente, senadores y senadoras, a nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia, vengo a presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de la propia de Justicia, el dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como comisionado ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas. Como ustedes saben, la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, entre otras cosas, estableció en el apartado A, fracción primera del artículo 20, la obligación de reparar el daño a la víctima. Y en ese sentido es que fueron reconocidas en el mismo artículo, pero en su apartado B, los derechos de la víctima u ofendido. Posterior a esta reforma, en un amplio y complejo debate parlamentario, finalmente el 9 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, que en su momento representó un importante avance en la legislación por cuanto constituye el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, como bien ya se dijo en esta
en este Senado, esta institución requería de hacer cambios fundamentales y sobre todo generar una atención específica a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacerla operativa y para hacerla funcional y que con ello se pueda cumplir el objetivo de la ley de garantizar el derecho a las víctimas del delito y a las víctimas de derechos humanos a partir de reconocer el derecho que tienen a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a una debida diligencia. Y por otro lado, con claridad también, el objeto de esta ley se centra en los derechos, en los deberes y en las obligaciones a cargo de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de los tres poderes de la Unión en relación justamente a los derechos de la víctima. Era por eso muy importante realizar cambios importantes a esta legislación a efecto de que se cumpla el propio objeto de la misma. De tal manera que el pasado 3 de enero de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la cual se modifica la Ley General de Víctimas, cuyo propósito fue establecer de manera clara las obligaciones tanto de la Federación como de las entidades federativas en materia de derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como la necesidad de fortalecer la actuación del asesor jurídico federal. Otro cambio fundamental fue modificar la estructura, integración y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta integración se realiza una modificación de manera sustancial y en ese sentido, en el artículo 85 de la propia ley, se establece con esta reforma que la Comisión Ejecutiva estará a cargo de un comisionado ejecutivo elegido por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Es así que en la propuesta que realizó el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializada, esta propuesta hecha real en concordancia con el quinto transitorio del mismo decreto de la ley, en que por única ocasión le corresponderá al Poder Ejecutivo hacer esta propuesta, que llegó a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos en la propuesta de nombramiento de comisionado ejecutivo, quien durará en el cargo 3 años, por lo que en cumplimiento a lo anterior y después de este proceso de consulta pública fue que el pasado 17 de febrero este Senado, insisto, en las Comisiones Unidas recibimos la propuesta de nombramiento del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Posteriormente, en un ejercicio parlamentario que incluyó la celebración de una comparecencia en donde se pudieron expresar los cuestionamientos de las senadoras y los senadores que forman parte de estas comisiones unidas, después también de una amplia deliberación al interior de los propios grupos parlamentarios y de la reunión de comisiones unidas para analizar y revisar estas comparecencias, los resultados de las mismas, el perfil de la propuesta realizada por el Ejecutivo en las Comisiones Unidas, tomando en consideración la experiencia y el perfil para desempeñar el cargo de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal, es que deliberamos votar a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República la ratificación del nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón como comisionado ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas. Es así que el objetivo del presente dictamen
que se ponga a consideración del Pleno de este Senado, al cual solicitamos el voto a favor del mismo en los términos que está presentado este dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora María del Pilar Ortega Martínez. Ha presentado el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia. Pasamos a la discusión en lo general y tengo registradas para hablar a favor a la senadora Mariana Gómez del Campo y al senador Fidel de Médicis, pero se han registrado también para hablar en contra la senadora Laida Sansores y la senadora Adriana Dávila. Por lo tanto, conforme lo marca el reglamento, vamos a ordenar el debate para empezar por la senadora Laida Sansores San Román para hablar en contra. Tiene el uso de la palabra, senadora Laida. Le dan volumen en su escaño, son tan amables a la senadora Laida Sansores, por favor. Presidente, aquí desde mi lugar ya me da flojera pasar a la tribuna para repetir lo mismo de estos procedimientos, de estos procesos desasiados y vergonzosos que se practican en el Senado cada vez que tenemos que elegir a algún magistrado, hoy a un comisionado, a un embajador. Es clara la vocación arraigada de simulación y de farsante que tenemos en esta institución. Y yo, más que aprobar o desaprobar a la persona, que por cierto dejó mucho que desear en el caso Nochistlán, me parece que el proceso es poco transparente, que eligen además a 9 personas, como siempre lo hacen, para usarlas de paleros o para legitimar, y ellos sin saberlo, ellos de buena fe, o para legitimar su procedimiento cuando de antemano ya saben quién va a ser el elegido de los dioses. Esto me irrita más porque preferiría que Peña Nieto dijera: ahí les va el mejor de mi pandilla, mi preferido, y pues de todas maneras aquí vamos a hacer lo que él nos pida. Dicen que se tomó la opinión de 283 organizaciones que se han dedicado a atender a víctimas, pero no se dice cómo votaron cada una de ellas. Entre ellas hay varias organizaciones patito que ya se conocen entre ellas mismas, que reciben recursos del gobierno, porque no se dice cómo votaron las más representativas, las que defienden, las de PRO, las que defienden a los de Ayotzinapa. Esas votaron por otra persona que tuvo una alta votación, pero que ya ni siquiera aparece. Pero además los hicieron cabildear, venir al Senado, perder el tiempo, los usan, y eso también creo que sería innecesario. A mí basta que Peña Nieto esté haciendo la propuesta, porque es una propuesta del gobierno, pues para mí ya es de dudosa reputación. Y creo que lo único que vamos a lograr es tener a otro funcionario a modo del gobierno y, como dicen en muchas organizaciones, votar a favor de él es votar a favor de gobernación o del gobierno, que es lo mismo, y votar en contra es votar a favor de las víctimas. Yo voto en contra del procedimiento, no me meto a fondo en la personalidad, en algunas cuestiones que se le señalan, y que pues yo creo que tiene que llegar ya un momento en que propongamos otros métodos de elección, porque el Senado siempre queda en entredicho. Y lo más vergonzoso es que varios defienden están en contra en las comisiones, pero todo termina prácticamente en la unanimidad. El Senado convertido en un criadero de lacayos, y eso es lo que más me lastima en este proceso. Gracias. Gracias, senadora Laida Sansores. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Mariana Gómez del Campo. Con su venia,
senador presidente. Bueno, este es un dictamen que me parece muy importante para este Senado de la República. Fundamental este nombramiento que estamos haciendo ya de quién encabezará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y yo quiero compartirles desde la comisión permanente se conformó una comisión específica para atender el caso Nochistlán. Y ahí tuve la fortuna de poder trabajar de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De hecho, fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la primera en enviar un informe, la primera también en ayudarnos a construir la ruta para poder enriquecer el informe que después presentamos y fue aprobado prácticamente por todos los partidos políticos dentro de la comisión permanente. De entrada, fuimos testigos de la máxima disposición por parte de esta comisión para atender a las víctimas, para atender a las familias, incluso ampliando el fondo que se había dispuesto inicialmente, porque lamentablemente en este país no hay dinero que alcance para nuestras víctimas. Podemos hablar aquí de diversos temas muy desafortunados. A partir de esto impulsamos diversas iniciativas, pero hay una muy concreta que fue una iniciativa de modificaciones a la ley de víctima que trabajamos en conjunto, que lo que busca, y yo espero que más adelante podamos tratar este tema de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que busca prever que la Comisión Ejecutiva y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas estén facultadas para otorgar de manera directa medidas de ayuda, asistencia y atención con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas respectivamente. También prever que en casos urgentes o de extrema necesidad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas estén facultadas para autorizar que las víctimas que se encuadren en dichos supuestos acudan a instituciones privadas de atención médica y para cubrir los gastos médicos con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas. Incluso poder tener la facilidad de incluir los traslados que las víctimas deban realizar para acudir a recibir atención médica o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes. También estamos buscando, y yo espero que los compañeros seamos todos sensibles a ello, prever la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades federativas y se dé por diversos supuestos. Yo quiero señalar también que estamos buscando flexibilizar los requisitos de inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas y prever que la Comisión Ejecutiva pueda inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos humanos. Coincidimos en este caso y discutimos por varias horas con el ciudadano Jaime Rochín en la urgencia de implementar acciones inmediatas. Acciones inmediatas con el compromiso de profesionalizar al personal que labora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instalar en sus primeros 100 días un centro de atención y orientación telefónica, eficientar y optimizar los recursos con los que cuenta esta comisión, transparentar dichos recursos, dar continuidad y claridad al proceso para la atracción de víctimas del fuero común y un tema que será muy importante,
Nosotros, al estar en estos momentos pretendiendo ratificar este nombramiento, tenemos que hacer todo lo necesario para ser sensibles ante esta comisión, poder llevar a cabo las reuniones que sean necesarias, si así lo decide este Senado de la República, para darle acompañamiento al ciudadano Jaime Rochín al frente de esta comisión. Existe el compromiso de que en el lapso de 100 días pueda estar aquí con nosotros evaluando su gestión, evaluando su trabajo, y lo que sí es que como Senado de la República necesitamos estar acompañando este trabajo y sobre todo estar muy atentos en que los recursos lleguen a las víctimas. No más intermediarios, y lo digo así porque ocurrió con Nochistlán, y si revisamos cada uno de los casos en nuestro país, es muy desafortunado que a veces, por haber intermediarios, el dinero, el recurso no llega a las víctimas y a las personas que fueron golpeadas, lastimadas, y desafortunadamente no se cumple con el objetivo. Yo espero que en este Senado podamos darle la ratificación a este nombramiento y que de verdad todos nos preocupemos y ocupemos por darle seguimiento a lo que se hace dentro de esta comisión tan importante. Es cuanto. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo Bursa. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados Ciudad de México, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra la senadora Adriana Dávila Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera pedir un momento de atención por parte de las señoras y los señores senadores de este recinto, porque me parece fundamental que sepamos qué es lo que estamos votando. ¿Es en realidad un nombramiento lo que estamos votando? ¿Es en realidad el nombre de quien ocupará la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo que estamos votando? Yo empezaría primero por hacer un reconocimiento, y lo digo de manera sincera, a las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación, que estoy segura han hecho este proceso con la mejor intención y el trabajo comprometido que yo le conozco y le reconozco especialmente a la senadora Angélica de la Peña, a la senadora Cristina Díaz, al ex senador con licencia Fernando Yunes y hoy, por supuesto, a la senadora Pilar Ortega. Pero el nombramiento que hoy se hace no es el nombramiento del titular. Es el tipo de institución que queremos para reparar integralmente el daño a quienes han sido víctimas de delitos o víctimas a violaciones de derechos humanos. El nombramiento de hoy no es una estadística más de este Senado, como nos ha sucedido en los últimos tiempos. Y quiero decirlo con toda certeza, en las últimas décadas hemos dejado de darle nombre a las víctimas. Lo hemos cambiado por un número. Se le llama la víctima número 500, la víctima número 700, la víctima número 70,000. No sabemos en ocasiones ni siquiera quiénes son, porque aunque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene entre sus obligaciones haber creado el registro de víctimas, hoy no tenemos este registro, y así lo planteó la Auditoría Superior de la Federación. Las víctimas deben dejar de ser vistas como eso, como números. Las víctimas eran personas y son personas. Hemos dado por hecho que la sociedad civil está representada toda por muchos cabilderos que ocupan su tiempo, su espacio, su esfuerzo
para venir a nuestras oficinas o a las oficinas de los gobiernos federal y estatales. Creemos que cualquier colectivo representa a todos los ciudadanos, a los 120 millones de ciudadanos. Pensamos que la justicia y reparación del daño a quienes han sido víctimas del delito o en su defecto víctimas de graves violaciones a derechos humanos se resuelve, como lo dice hoy la ley, con dinero. La reparación integral, su reincorporación a la sociedad, se ha medido hoy en cuánto dinero les vamos a dar. Lo que le cuesta al gobierno dinero, le sale barato. Porque lo que le debe costar al gobierno para hacer su trabajo son la evidencia de sus omisiones y la incapacidad del Estado mexicano que hoy queremos cubrir con el pago económico que disfraza la incompetencia, la insensibilidad y el uso electoral en muchos casos de quienes son los más vulnerables. Hoy reitero, lo que se vota en el Senado no es el nombre del titular. No está en juego el nombre aquí de Jaime Rochín o de cualquier otro u otra que haya participado. Hoy, reitero, lo que se vota en este Senado es qué institución queremos crear. Se ha hablado en esta tribuna de las grandes ventajas que tienen las modificaciones que hemos aprobado en la materia. Pero permítanme recordarles, después de más de 4 años, cómo ha sido este proceso. En el 2012, una ley de víctimas en controversia constitucional, porque no teníamos facultades para hacerlo. El 73 constitucional no nos permitía hacer una ley general de víctimas. Pudo más la presión y pudo más la promesa de campaña que hiciera el presidente Enrique Peña Nieto para quitar esa controversia constitucional y aprobar fuera de la ley una ley general de víctimas plagada de violaciones, errores jurídicos y formas de no poder llevar a cabo esta reparación integral que aparentemente buscábamos. En el 2013, este Senado aprobó más del 80% de cambios a la ley de víctimas. Sin embargo, se quitó la controversia constitucional en lugar de hacer una nueva ley. 80% de cambios. Sí es cierto, yo también aprobé esa ley, pensando que quizá el marco jurídico era lo mejor. Después de 2013, algunos cuantos meses, en diciembre del año pasado, recientemente en estos meses, al inicio del periodo, aprobamos nuevamente otro más, 80% más de cambios a una ley de víctimas. Preguntaría, ¿cuántos cambios más nos faltan hacer a esta ley de víctimas? Pensamos que la reparación del daño integral a las víctimas se va a hacer por decreto. Hoy tenemos reportes de distintas áreas, entre ellas, por ejemplo, el de trata de personas. Se reportan más de 1,500. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quién las atiende? ¿Quién no las señala? ¿Quién las usa? ¿Quién las revictimiza? En estos meses, reitero, no fuimos capaces de repensar lo que queríamos. No es por decreto cómo se va a lograr, no es por una ley cómo se va a lograr que las instituciones funcionen. No estoy de acuerdo. No es sobre Jaime Rochín, no es sobre Olga Noriega, no es sobre ninguna de las personas que participaron como comisionados y que nosotros mismos nombramos. No se trata tampoco de ninguna de las personas que hoy andan cabildeando y sintiéndose dueños de cada uno de los temas en este país. Tenemos dueños de víctimas, tenemos dueños de trata, tenemos dueños de secuestro, tenemos dueños de violencia de género, tenemos dueños de todo. Pero de lo que no hemos sido dueños es de nuestras propias decisiones, de las decisiones que pagarán cuando las instituciones, como hoy, estén fallando. ¿Qué debe pensar este Senado? ¿Y por qué mi voto en contra? Mi voto en contra no es contra Jaime Rochín. Mi voto en contra es por no haber sido capaces
de pensar, reflexionar, razonar en las enormes fallas de los poderes de la Unión, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la falta de acceso a la justicia, al permitir la impunidad, al generar complicidades entre poderes y perdonar errores como lo estamos haciendo hoy, errores graves en el funcionamiento de las instituciones. Estos errores graves que hoy vamos a aprobar, vamos a certificar, vamos a legitimar, porque no puede resolver el problema quien lo ha generado. Creo que este Senado tiene que ser más responsable. Espero y deseo que en la reflexión, porque sé también que por mayoría este Senado aprobará este nombramiento, en la conciencia de cada uno de nosotros se encuentra el rostro de muchas personas que conocemos a quienes se les ha negado la justicia. Se encuentre también entre ustedes ese pedacito de conciencia que al Poder Legislativo le ha hecho falta durante los últimos años. Se encuentre también el pensar que somos padres, hermanos, hijos, madres de muchas y muchos que pueden estar en esta situación también. No estamos exentos a lo que está pasando. Como nunca este país vive una grave crisis en materia de derechos humanos. No es hoy con este nombramiento como se va a resolver. Por supuesto que no le deseo a nadie que la Comisión Ejecutiva no funcione, pero por mi parte mi voto en contra me va a permitir con calidad moral exigir que la Comisión Ejecutiva funcione. Con mi voto en contra me va a permitir hacer los señalamientos que tengamos que hacer y no ser cómplice más de todos los nombramientos que hemos hecho y de los cuales nos hemos arrepentido. Yo quiero para las víctimas la justicia, la reparación integral, y eso solo se puede dar con el fortalecimiento de las instituciones. Mi voto, adelanto, será en contra de los mecanismos que hemos usado para poder hacer este tipo de nombramientos. En la conciencia de cada uno estará cuando en el tablero aparezca por lo que queremos votar. Y espero que a los legisladores todavía nos quede conciencia. Muchas gracias. Gracias, senadora Adriana Dávila. Senador de Médicis va a hablar en contra, ¿verdad? Entonces, permítame, si es tan amable, que pase el senador Jesús Pliego para hablar a favor, para ordenar el debate, si no tiene inconveniente. Por favor, senador Pliego, para hablar a favor. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que un México más justo, igualitario y próspero solo es posible a través de efectivo respeto, reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos. Bajo esta premisa, acudo a la máxima tribuna para hablar a favor del dictamen con un punto de acuerdo con el que se ratifica a Sergio Jaime Rochín del Rincón como comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por un periodo de 3 años. Lo primero que debemos destacar es que además de cumplir con los requisitos legales que exige el encargo de formación académica y experiencia profesional del maestro Rochín del Rincón, dejan de manifiesto que es un defensor y promotor de los derechos humanos. Entre los encargos que ha desempeñado están los de director ejecutivo de seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asesor del primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2014 a 2016. Igual de importante es referir que en el proceso de consulta que llevó a cabo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entre colectivos, organizaciones de la sociedad civil y expertos, en el que se recibieron 326 cartas, el maestro Rochín fue postulado con 131 menciones. Lo anterior da constancia de que el maestro Rochín cuenta con el perfil, vocación y responsabilidad necesaria para ser titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, cuya finalidad es asegurar que la ayuda para la reparación integral del daño llegue a las víctimas que lo requieren.
En consecuencia, la ratificación del titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas resulta fundamental para consolidar el combate contra la impunidad mediante una efectiva atención a víctimas. En este orden de ideas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hacemos el llamado a sumar voluntades en beneficio de las víctimas a fin de que éstas no sean susceptibles de sufrir una doble afectación y cuenten con una representación legal, profesional e integral ante distintas instancias judiciales. Compañeras y compañeros senadores, en medio de la pluralidad que distingue al Senado de la República, prevalece un amplio consenso de la relevancia que tiene garantizar la protección de las víctimas y la reparación del daño, aspectos torales de la administración, procuración y acceso a la justicia. Bajo esta tesitura, en todo momento el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón ha demostrado ser una persona de resultados, proactiva, colaborativa y capaz de responder ante las situaciones de emergencias. Reiterando que cuenta con el perfil idóneo, los legisladores del PRI reafirmamos que votaremos a favor del presente asunto y los invitamos a pronunciarse en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Jesús Priego Calva. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Muchas gracias. Con su venia, compañero presidente. Decía mi compañera Adriana, hay que poner atención de lo que estamos discutiendo el día de hoy. Pareciera que este Senado disfruta con la indiferencia que hay ante los grandes problemas de esta nación. Estamos hablando ni más ni menos de un tema que ha lastimado al país de manera histórica, porque hay miles y miles de víctimas que no se les ha ni siquiera hecho justicia teniéndolos en un padrón de víctimas a nivel nacional o a nivel estado. El hecho de tener un registro nacional de víctimas implicaría reconocer, no después de la ley que crea la Comisión Ejecutiva, sino antes de la ley. 1968, Aguas Blancas, Acteal, etcétera, 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 son temas donde hubo muchas víctimas. Y seguramente el que va a dirigir la Comisión Ejecutiva Nacional de Víctimas, pues dirá que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva. Seguiremos haciendo un llamado para que en México se cree la Comisión de la Verdad sobre las matanzas que ha tenido este país, sobre la alevosía que ha tenido el Estado mexicano en contra de sus disidentes. ¿Por qué mi voto en contra? Porque para que esta Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda funcionar, se requiere alguien ajeno a los poderes fácticos, se requiere alguien ajeno que no esté bajo la influencia del Ejecutivo Federal. El presidencialismo, cuando toca algo, lo subordina, lo subyuga y lo hace también su víctima. Por eso es muy importante que el señor Rochín, quien fue candidato del Partido Acción Nacional en el 2012,
a la delegación Cuauhtémoc y que su nombramiento en su momento fue una cuota de poder, una concesión al Partido Acción Nacional, se crea una ley expresa para un individuo expreso. Bueno, hoy tiene sin resolver temas que son fundamentales. Yo sí quisiera que antes de que tomara protesta nos explicara cuál es el estatus que tiene el caso de Nochistlán, en el cual fui un miembro activo de la comisión especial que se creó para este tema, y que a la hora de buscar cómo se resarcía el daño, pues encontramos una ley totalmente inaplicable para lo que se creó, para ver cómo se resolvía el dolor de quienes sufrieron en su calidad de víctimas. Sí me gustaría que antes de que tomara protesta explicara cuál es el estatus que guarda el expediente de Ayotzinapa, que ha generado un parteaguas en este país en términos de atención a víctimas y en términos de violación de derechos humanos. El propio comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México ha planteado, a partir del tema Ayotzinapa, que la tortura se ha generalizado en México y que todavía no se hace un deslinde de responsabilidades, en consecuencia no se ha sancionado a nadie y en consecuencia no se ha resarcido el daño absolutamente de nadie. Sí me gustaría de que antes que tomara protesta nos explicara el estatus de lo que pasó en Tanuato, en Michoacán. Lo mismo, no se han deslindado responsabilidades, no se ha sancionado a nadie y en consecuencia no se ha resarcido el daño absolutamente de nadie. Lo que pasó en Apatzingán y lo que pasó en Tlatlaya y todos los casos de tortura que han sucedido en este país, en donde agentes del Ministerio Público de manera alevosa también aceptan confesiones que vienen de personas torturadas, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta el día de hoy no ha dado ningún resultado. El grupo de las autodefensas, el ataque a periodistas defensores de derechos humanos, todo esto es necesario que se explique. También decirles, compañeros senadores, compañeras senadoras, que esta ley general de víctimas le falta publicidad. Si hacemos una encuesta nacional de qué mexicano o qué mexicana conoce la definición de lo que es una víctima, de lo que significa el principio de debida diligencia, qué es un hecho victimizante, qué es el derecho a la verdad, qué y dónde está el Registro Nacional de Víctimas y cuál fin tiene el Fondo de Ayuda, de Asistencia y Reparación Integral, pues nos encontraremos en que nuestro pueblo está absolutamente a oscuras en este asunto. No solo se debe crear una ley, se debe publicitar, y el que la encabece debe de tener autoridad moral. Si el que dirige no es neutral, entonces el organismo que dirige también pierde su neutralidad. Concluyo diciéndoles que ni una víctima más en México que no se le resarza el daño. Son miles y miles de mexicanas y de mexicanos que están esperando respuesta. Desde aquí le digo, señor Rochín, aplique la ley sin distingos, evite el dolor y la desconfianza que la sociedad tiene en esta comisión, demuestre que esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es un marbete más que inventó el gobierno para su lucimiento. Y entonces creeremos. Por su atención, muchas gracias.
Gracias a usted, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de bachillerato Sabes 21 de marzo de León, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Agradecemos su visita y sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. El senador Benjamín Robles ha entregado su texto con el razonamiento de su voto para que se integre al diario de los debates, tome cuenta servicios parlamentarios, y me ha pedido el uso de la palabra también para razonar su voto la senadora Luz María Beristain desde su escaño. Denle volumen, por favor, a la senadora. Sí, voy a dar un leve posicionamiento diciendo por qué voy a poner mi voto me voy a abstener. Me voy a abstener porque me piden organizaciones civiles de Quintana Roo que yo comente que aunque el señor Jaime Rochín es una persona talentosa y con conocimientos, pues no estuvo a la altura, de acuerdo a lo que las organizaciones quintanarroenses pueden opinar durante el tiempo que él estuvo desarrollando esta misma función, y me piden por favor que yo haga un pronunciamiento a favor de la candidata que para varios grupos de Quintana Roo consideran que era la mejor carta, que es Julieta Morales, que pues demostró en su manera de moverse, pedir apoyos y en su discurso y en su programa de trabajo que tiene una clara idea de cómo atender a las víctimas y cómo respetar y proteger sus derechos, que eso es fundamental para el tema que nos ocupa, porque el clamor social es la falta de respeto y protección de los derechos humanos. Entonces, quería informar por qué razón voy a abstenerme. Gracias. Gracias, senadora Luz María Beristain. Solicito a la Secretaría, pregunte a la Asamblea en votación económica si el tema ha sido suficientemente discutido. Gusto, presidente. Por instrucciones del presidente, consulto a la Asamblea si el tema ha sido suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se cuenta suficientemente discutido, presidente. Muchas gracias. Ahora es el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal conforme al artículo 85 de la Ley General de Víctimas. Para la aprobación de este nombramiento debemos reunir 2/3 de votos a favor. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.